Primera de Corintios capítulo 5. Lleva a título Un caso de inmoralidad juzgado. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne y a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí la palabra de Dios nos habla que hay que disciplinar el pecado, que se está cometiendo en la iglesia. Es un pecado grave. Hay que disciplinar, hay que corregir ese pecado. Porque si no trae consecuencia, pueblo. Trae consecuencia. Por eso es importante que nosotros nos meditemos hacia nosotros mismos, cómo estamos. Porque si se peca, va a haber consecuencias. Nosotros tenemos que acomodarnos a la presencia de Dios, a su palabra, apartarnos de lo que está mal. Corregir sin ofender, ¿sí? Sin vengarse, sino que sea para sanidad. Entonces la palabra de Dios hoy nos está hablando, no nos está ofendiendo, entonces está vengando, sino que nos está corrigiendo para sanarnos, para que nos volvamos a ese camino angosto que es su palabra, que es la profeta mayor. Y que el Señor Jesucristo nos ayude, el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas y nos hace recordar su palabra para que nosotros podamos corregir. Pero es necesario corregir. Tenemos que dejar muchas cosas en las manos de Dios, pero hay que corregir. Y hoy la palabra nos está corrigiendo. El Señor Jesucristo está corrigiendo a su esposa, nos está advirtiendo que tengamos cuidado. Había un pecado de inmoralidad, de perversidad, y la iglesia hacía como que no pasaba nada. Y aquí donde también pasan ciertas situaciones en la iglesia, que muchas decimos, bueno, ya está, que trate Dios, pero ya la mente lo sabe, el corazón lo sabe, y hay que corregir, como pueblo, como iglesia, hay que corregir. Y la palabra de Dios hoy nos habla a todos los presentes, para que nosotros nos corrijamos a su presencia, y para que no cometamos el error de hacer ese paso equivocado, que las consecuencias pueden ser muy graves. Pablo nos insta a ser responsable, ¿sí? Pablo nos insta a ser responsable, mantener las normas, esas normas que Dios nos estableció en su palabra, como lo dice. Allí en Levítico capítulo 18 nos habla claramente de las normas inmorales, las consecuencias, ¿no? Dios nos advierte. Pero también hay contaminación espiritual, que nosotros podemos discernir o podemos ver. Pero muchas veces nosotros, ¿qué es lo que pasa? Quizás en el momento habrá turbación, quizás hay algo que no está haciendo que tomemos las buenas decisiones.
quizás para complacer, quizás para no haber esa contienda, o quizás lo que piensa mi mente diciendo, bueno, ¿qué puede pasar? No va a pasar nada, quizás es para hacer un mensaje de Dios. Puede pasar, ¿sí? Y quizás la persona va y no hay mensaje de Dios, sino que Dios está probando la fidelidad de su iglesia, la fidelidad de su esposa. Y ahí es donde viene la contaminación, y la contaminación arrastra. La palabra de Dios es tan preciosa, es sencilla, humilde. Nos dice que no debemos de juzgar, ¿sí? No debemos de juzgar. No juzguemos. Porque también esta palabra de juzgar muchas veces se toma y no es así. Lo que aquí la palabra de Dios nos insta y nos habla es que no juzguemos a otro. Pero no se puede permitir el pecado, porque se está sabiendo el pecado y la falta que se está haciendo. Y acá es donde entra esa, no, dice, no, me está juzgando. No, sabemos que la palabra de Dios ya juzga. La palabra de Dios nos habla que cuando se hay pecado, hay consecuencia, hay sentencia. Pero se tiene que corregir el pecado en la iglesia. Los líderes son los que más están siendo probados en este momento. Y son los que más van a ser probados porque el Espíritu Santo lo habló hace un tiempito atrás. Son los que más tienen que estar en comunión con el Espíritu Santo, con la verdad, para tomar las buenas decisiones y para corregir cuando sea el momento con la palabra y de lo que está escrito. Por eso tienen que estar atentos, sus mentes tienen que estar atentos en la luz, en la claridad de su palabra, del Señor Jesucristo. Y estas personas, cuando pasan estas situaciones, se oponen a la palabra de Dios. Entonces hay que corregir. ¿Y esto qué es lo que trae? Arrastra, sí, tribula, hay carga, tristeza, no se toman buenas decisiones, porque se está dejando que el pecado avance. Es necesario que se deba de corregir con la palabra. Y la palabra de Dios nos está hablando, la profeta mayor es la que nos está hablando en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios dice que se ha entregado a Satanás, significa excluirlo de la comunión de los demás miembros, de los demás hermanos, excluirlo. Cuando se le entrega a Satanás, se excluye. En pos de que esa alma, ese vacío que siente en su corazón, lo lleva al arrepentimiento sincero y verdadero a Cristo. Y muchas veces nosotros decimos, no, porque no hay amor. Pero está nuestro Padre en el asunto y su palabra es clara. Cuando se entregó a Satanás, esa persona está excluida en sus sentimientos, emociones. Pero ese proceso que pasa también puede llevar a la sanidad de esa alma, a arrepentirse, a volverse a Cristo para salvación y vida eterna. Miren todo lo que nos habla este pasaje bíblico tan sencillo, tan humilde, y que el Señor Jesucristo nos ayude a seguir adelante. ¿Esto qué quiere decir? Sin apoyo espiritual. ¿Por qué? Porque esa persona, esa alma, ya está con su propia fuerza y hace todo por inercia de lo que está en su corazón, en su mente. Pero lo espiritual no está bien. Hay un vacío. Y muchas veces nosotros, que tenemos que estar atentos en comunión con el Espíritu Santo, tenemos que estar más en comunión para poder discernir y no que nuestros sentimientos y emociones lleven a lugares que no es lo aceptable a nuestro Padre. Por eso que el Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe todas las cosas y nos guíe hacia toda verdad. Y este vacío insta al arrepentimiento. Este vacío insta al arrepentimiento para someter las obras carnales, el cuerpo físico. La iglesia no debe ignorar
este problema, porque si se permite el pecado, afecta a toda la iglesia. Pero Dios nos prueba a nosotros. A ver qué vamos a decir. Muchas palabras salen por nuestra boca, muchas palabras, pero no llegamos a ser hacedor de ellas. Y resbalamos con la palabra, pero tenemos que ser hacedor de su palabra. No es cuestión de tomar todo con liviandad, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Pablo con esto se hacía referencia a los que pecan deliberadamente, teniendo el conocimiento, pero van y pecan deliberadamente. Por eso nos habla allí en Hebreos 10:26 la advertencia de pecar deliberadamente. La advertencia. Son personas que no sienten culpa. Siguen. No hay un arrepentimiento en su corazón y siguen y pecan deliberadamente. Este tipo de pecado no puede ser tolerado. Si no se corrige, hay confusión, división en la iglesia. Hay que dejar por completo la vieja vida. Y acá donde escuchan los sentimientos y las emociones que muchas veces siguen persistiendo en nuestra vida. Y acá nosotros debemos de estar firmes en su palabra y que haya un cambio sincero. Y dejar que Dios actúe conforme sea su voluntad en lo que está tratando. Y si hay un espíritu engañoso que Dios determinó que así sea porque Él lo determinó. Que no se confunda nuestra mente. La palabra de Dios nos dice que no debemos de apartarnos de los no creyentes. No tenemos que apartarnos de los no creyentes. Si no, no se podría, hermano, de cumplir lo que dice su palabra. Esa misión encomendada de predicar de su palabra. Allí en Mateo 28, versículo de 18 al 20, lo dice claramente. Llevar esas buenas nuevas. Pero debemos de mantener distancia con las personas que dicen ser cristianas, pero permiten el pecado, desviando la palabra de Dios y llevando un evangelio como ellos quieren. No podemos nosotros ir a donde hay esta atrocidades, estas perversidades. Y que el Señor Jesucristo nos ayude. Esta iglesia caminaba así en la luz. ¿Podría caminar en la luz esta iglesia así? No. Porque cada que está haciendo está en tiniebla. Y cuando nosotros sabemos, tenemos que apartarnos. De nosotros mismos también tenemos que discernirnos cómo estamos para poder apartarnos para Dios. Por querida audiencia, lo que ha de venir es terrible, es tremendo. El agua, azufre y fuego es tremendo, es sufrimiento eterno. Ya cuando la persona llegue allí, esa alma llega allí, ya no va a haber vuelta atrás. Este es el momento de corregirnos y someternos a su palabra. Y que el Señor Jesucristo nos ayude a apartarse del chisme, de criticar, de la desobediencia, obedecer.